tenemos dos temas para ver, ¿sí? Vamos a ver radiofrecuencia y crioterapia. Vamos a hacer lo siguiente, yo les voy a dar un tema, vamos a tener un descanso y vamos a salir de esta llamada y vamos a entrar a otra que se las voy a subir, les subo el link a la plataforma, ¿sí? Bueno, estoy teniendo problemas con temas de internet, así que si yo de golpe desaparezco, denme en unos minutos y me vuelvo a conectar. Pero bueno, ya se me cortó 2 veces, por eso les aviso. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo la llevan la materia? ¿Bien? ¿Les está costando? Antes de arrancar. Bien, profe, tratando de entender todos los días un poquito, como todos, hay que leerlo. Bien, Cuesta. sí, sí. Por ahí los libros que subieron por ahí, viste, son bastante extensos, entonces hay que leer bastante. Sí, eso es lo que les decíamos el otro día o no sé cuándo con uno de los profes. Por ahí traten de llevarla al día por ese tema, ¿sí? Uno en la clase da como las cosas principales. Uno cuando va al libro es normal encontrarse con muchas cosas más que no es que nosotros no las damos, pero por ahí las charlamos de otra manera o es más llevadero, entonces cuando uno va al libro se encuentra de golpe con que un tema tiene 3 páginas y se hace eterno, ¿sí? Pero, pero bueno, chicos, es así la facu en realidad. No sé en realidad cómo tienen el resto de las materias. No sé si les dan los power para estudiar, si no les suben libros, no tengo ni idea. ¿Cómo tienen el resto? Sí, también nos sube Power por ahí para que vayamos entendiendo, por ejemplo, el psicopatricidad nos suben cada uno de los temas, lo van subiendo eh, unos Power de más o menos lo que vimos como para tener un pantallazo y después, bueno, tenemos igual los libros y demás para leer. Sí, también en neuroanatomía como que nos mandan los temas por separado, depende de qué vamos viendo. No solamente el libro, sino que nos separan los temas y nos mandan también más información y también guías de estudio. Bueno, nada, chicos, en realidad nosotros los mandamos al libro, pero también hay otra realidad que es que queremos que vayan al libro para que entiendan cosas, lean un poquito más, se incluyan en el tema, pero también el final nuestro por ahí no se trata tanto de tomar conceptos, pero el punto es, si no entiendo el concepto, no voy a poder analizar el caso clínico que me están dando, ¿sí? Entonces, bueno, tienen como esa parte positiva a la hora de rendir el final, de que no es que les vamos a tomar un concepto exacto, pero bueno, también si no entendieron el tema o no entienden alguna definición o algo, es como difícil por ahí de modular el equipo, ¿sí? Pero bueno, ustedes ya saben, cualquier consulta nos pueden ir diciendo y nada, lo vamos charlando. Si un tema quedó poco claro, el día que vamos a la facu, que por ahí presencial es mejor, lo podemos charlar de nuevo, ¿sí? Dudas que hayan quedado, ¿sí? Fe, consulta, ¿se podría hacer alguna guía de estudio? No tenemos, yo no tengo hecha ninguna, creo que los chicos habían hecho una, así que ahora les voy a mandar un mensajito y les voy a decir, ¿a qué se refieren con guía de estudio? Por ahí algunas preguntas que se podrían llegar a preguntar, no sé, en los parciales. Bien. Bueno, sí, lo podemos hacer. Déjennos esta semanita que por ahí la semana que viene le llevamos algo o lo charlamos, ¿sí? Porque como saben, o sea, yo no soy la única de la cátedra, entonces nada, tengo como que juntarme con el resto de los profes, charlar lo que se va a dar, programar las clases, entonces bueno, nada, por ahí tenemos que estar todos de acuerdo, ¿sí? Bueno, chicos, vamos a arrancar antes que se nos siga consumiendo el tiempo de la llamada. Hoy la parte que nos toca es la parte de crioterapia
y radiofrecuencia. Primero vamos a ver crío. Son temas que por ahí los power, o sea, lo que hay en los power es poco, o sea, no van a ver que son tan extensas las clases, pero son dos de los temas que se suelen preguntar bastante, ¿sí? Todo se pregunta, pero paren que se van metiendo gente. Crío por ahí, lo que pasa es que aplicación de hielo, cómo lo va a tomar, o sea, qué estudio de esto, y sí, hay conceptos que tengo que estudiar, ¿sí? Hay cosas que tengo que saber. Bueno. Y radio lo mismo, el tema de la radiofrecuencia, por ahí lo que pasa es que no todos los consultorios la tienen, pero sépanla, chicas, chicos, ¿sí? Sépanlo porque es uno de los agentes que hoy en día se está usando bastante, por lo menos nosotros lo usamos también bastante, y da muy buenos beneficios. Entonces, por ahí van a ir, no sé, nombro el hospital porque es uno de los casos que por ahí no tiene una radiofrecuencia, pero bueno, está bueno que lo sepan utilizar, ¿sí? Lo bueno de radio es que el equipo está en la facu, entonces, bueno, aprovechen esa parte de la práctica, chicos, porque está bueno radio. Bueno, les voy a presentar pantalla. Bien. Bueno, ¿ven ahí, chicos? ¿Se ve bien? Sí, sí. Sí. Sí, profe. Bueno, chicos, crioterapia. ¿Alguno alguna vez se fue al kinesiólogo o en su propia casa se aplicó crío? Supongo que sí, porque es como lo más básico de nosotros, ¿sí? O sea, te guinzaste, hielo, te hiciste esto, hielo. El tema es que no para todo es hielo, ¿sí? No siempre tienen que entender que hay un esguince y a veces la persona dice, hace 6 meses me esguincé, ¿me sigo poniendo hielo? Bueno, depende, ¿sí? Depende del tiempo de evolución que tenga la lesión y qué tipo de lesión se va a poder aplicar hielo o no. Esto se los aclaro ahora porque por lo general para todos se usa hielo. O sea, la gente dice que se usa hielo, ¿no es cierto? Pero hay que entender que a veces no es tan bueno y a veces sí, da muy buenos beneficios. Bueno, crioterapia, chicos, es la aplicación de hielo sobre la zona, ¿sí? Lo primero que tenemos que entender es qué es la crioterapia. Es un conjunto de procedimientos que se va a utilizar el frío en forma terapéutica. Ahí estamos. Si me freno es porque hay gente que sigue entrando. Bueno, va a haber un cambio de temperatura, ¿sí? Y con esto es con lo que les digo, tienen que tener cuidado, porque hay determinadas personas que ese cambio de temperatura brusco no es tan bueno que les pase, ¿sí? Las modificaciones biofísicas secundarias van a depender de la diferencia de la temperatura, como les dije recién, hay una diferencia en el sentido de que quizás la persona está con una temperatura no elevada, pero normal, y de golpe baja mucho, entonces hay que tener cuidado, ¿sí? El tiempo de exposición, chicos, hay pacientes que llegan al consultorio y te dicen, me puse hielo 1 hora. Es mucho, ¿sí? O sea, es mucho y encima depende cómo se lo está aplicando. Porque hay gente que realmente viene y te dice, me puse hielo hasta que se me derritió el cubo o lo que sea, y lo ves y tiene una ampolla, tiene una quemadura. Primero, quizás no pasó nada que se lo deje el tiempo en que el hielo se consumió, pero quizás ese hielo estuvo en forma directa aplicado sobre la zona, ¿sí? Entonces, a veces es peor el remedio que la enfermedad, y esto suele ser un caso donde, como es la crío o la persona se lo hace en la casa, es como riesgoso, ¿sí? Entonces, hay tips que quizás parecen básicos, pero dárselos a las personas los ayuda un montón, ¿sí? Así que bueno, nada, esto charlenlo mucho con los pacientes porque no todo el mundo entiende que la crío quema, por ejemplo, ¿sí? Bueno, la conductividad térmica del área, sí, depende del área que estemos trabajando, el tipo de agente utilizado, hay muchas maneras de aplicar crioterapia, tampoco tantas, pero hay, ¿sí? No es solamente el cubito de hielo que está en la heladera, ¿sí?
y la extensión del área a tratar. Bueno, como contraindicaciones y también precauciones que nosotros tenemos que tener es en personas que por ahí tienen trastornos vasculares, ¿sí? Que tengan vasoespasmos, arteriosclerosis, hipersensibilidad al frío, área de circulación arterial afectada. Hay personas que quizás están re bien, pero, por ejemplo, se esguinzan el tobillo, voy a poner el esguince del tobillo, que es lo más básico, y en realidad a nivel del tobillo, de la pierna, del pie, tienen una afección arterial en la circulación, entonces hay que tener cuidado con eso también, chicos, ¿sí? Porque quizás ustedes lo ven arriba, le ven las manos y dicen, bueno, le preguntan, no, no tengo nada, y cuando le ven los dos pies, uno, más allá de tener el esguince, le ven el otro y se dan cuenta como que hay una afección. Entonces siempre consulten eso, ¿sí? La enfermedad de Raynaud, la intolerancia al frío, si hay gente que no tolera el frío para nada, y eso hay que respetarlo, por más que parezca algo que no es de importancia, hay que respetarlo, ¿sí? La hipertensión arterial, las formaciones nerviosas superficiales y afecciones que cursen glicoglobulemia. Chicos, ¿alguno sabe lo que es la enfermedad de Raynaud? Puede ser que sea cuando en los dedos quedan blancos por mala circulación de la sangre. Bien, perfecto. Yo tengo una pregunta con eso. Sí, Em, decime. Mi mamá lo tiene, o a veces se les pone blancos, y ella de todas maneras hace crioterapia en las manos y en la cara. ¿No debería en las manos? ¿Y por qué hacen las manos? Para templarse, más que nada, antes de la cara. No sé. Pero pone las manos, por en- ejemplo, en un balde en un recipiente con agua fría. Bien, y se le va. Ella dice que como que no le pasa cuando lo hace. bien. El tema de esta enfermedad en realidad es, yo te soy sincera, nunca vi una persona con esta patología hasta ahora, ¿sí? O sea, en el cónsul y en lo que es mi vida no lo vi. Pero sí, en realidad es una contraindicación porque ¿qué pasa? Es una afección donde hay una arteriopatía periférica funcional, ¿sí? Es decir, las arterias de muy pequeño calibre se contraen mucho más fuerte de lo que se contrae una arteria que normal, ¿sí? Entonces, por ahí lo que puede pasar es como que este cambio de temperatura brusco no va a ser lo mismo una persona, por ejemplo, vos que quizás no lo tenés, que apliques la mano sobre hielo, tus arterias no se van a contraer de manera brusca, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Cuando nosotros aplicamos frío hay una contracción a nivel arterial y después cuando nosotros retiramos ese frío, el calibre de la arteria vuelve, pero no vuelve a la normalidad, ¿sí? Vos imagínate que en el caso de las personas que padecen esta enfermedad, va a ser muy brusca esa contracción y esa dilatación, ¿sí? Entonces, por ahí yo te recomiendo personalmente que tenga cuidado, ¿sí? Tenga cuidado por este tema. La contracción de sus arterias va a ser mucho más rápido que la de una persona que no lo tenga, ¿sí? Pero ¿y en caso es solamente en las extremidades, en los dedos? Se suele dar en manos y pies, más que nada. Y si yo aplico crioterapia a una persona porque necesita hielo, le tengo que preguntar, pero si tiene en las manos, pero yo le quiero aplicar en otra zona del cuerpo, ¿se puede igual? Sí, en otras zonas sí, sí, sí. Se habla de manos y pies porque son donde las arterias, o sea, a nivel arterias, son de menor calibre, ¿me explicó? Pero por ahí no sé, si vos la aplicás, qué sé yo, te voy a dar un ejemplo, en un desgarro en cuádriceps, le pongo hielo y quizás no le pasa nada, pero igualmente tener la precaución de que la persona lo padece, por eso acá ponemos precauciones también, ¿sí? Porque quizás, bueno, lo puedo aplicar, pero teniendo la precaución de que está teniendo esa enfermedad, ¿sí? Entonces yo ya sé lo que le está pasando a la persona, ¿sí? Entonces, en el caso de tu mamá, por ahí yo te recomiendo tener mucho cuidado con el tema de manos y pies, por más que ella quizás dice como que se le calma, porque lo que le debe pasar, no sé, le duele, por ejemplo, a ella le suelen doler las manos. Claro, Cuando se le pone blanco, sí, duele. claro, lo que le debe pasar es que le frena el dolor, ¿sí? Que es una de las cosas que hace el hielo, ¿sí? Pero por ahí, bueno, nada, tener cuidado de última, si ella se lo quiere seguir aplicando porque decide eso, que no sea tan frío, ¿sí?
Yo directamente no lo aplicaría, ¿sí? Pero bueno, si ella lo quiere hacer o vos decís, bueno, no, igual aplicarlo, bueno, tener cuidado con la temperatura por ahí también, ¿sí? Profe, yo había leído en el libro justo lo que ella preguntó, que se hace como que hay una viste que produce vasoconstricción, pero se Sí. puede producir una vasodilatación si lo dejas más tiempo en frío más bajo sería. ¿No será lo que le pasa a ella que le resulta como que le favorece por eso, porque lo deja bastante tiempo en mucho frío? Sí, lo que le pasa a ella en realidad es lo que yo decía recién. Cuando nosotros aplicamos frío, la arteria es como, por ejemplo, les voy a mostrar con esto, ¿sí? Tenemos este calibre, ¿sí? Cuando aplicamos frío, el calibre ese disminuye. Y al tiempo es como que vuelve a dilatarse, pero nunca vuelve a la normalidad, ¿sí? O sea, al tiempo sí, obviamente, pero no es que enseguida vuelve a la normalidad. Lo que ella le debe pasar es eso, ¿sí? Es como que hay una contracción, una dilatación, entonces como que eso a ella también le ayuda a disminuir el dolor, ¿sí? Y como la irrigación y todo lo que hace a nivel fisiológico, ¿sí? Pero esto que yo le digo de que tenga cuidado, precaución por el tema de que su tiempo de contracción y dilatación a nivel arterial no va a ser como el de cualquier persona, va a ser mucho más rápido. Entonces, ¿qué le puedo causar por ahí? Nada, un efecto adverso, ¿sí? Por ahí le puede empezar a molestar o lo que sea. Quizás ella el agua que se aplica no sé cómo se lo aplicará, pero quizás no es tan frío, quizás no se lo está aplicando demasiado tiempo, entonces no llega a ser o sea, no llega a ser algo negativo para ella, ¿sí? Pero tengan cuidado con estas cosas. No sé cuánto tiempo se lo deja Vale. Lo hace 3 minutos. Claro, fíjense, chicos, 3 minutos, ¿sí? No es como, por ejemplo, cuando tengo una persona con esguince que lo mando a hacerse, no sé, 15 minutos quizás de crío, ¿sí? Quizás su mamá con 15 minutos, ahí sí ya sería una contraindicación. Por eso es lo que les dije al principio, depende del tiempo también, mucho eso, ¿sí? A ella lo que le debe estar pasando es esto, le ayudamos a contraer, la ayudamos a dilatar, entonces como que ella le alivia, ¿sí? Como que le relaja. Y la circulación cambia, por eso las manos de ellas cambian de color, ¿sí? Pero quizás si yo la dejo más tiempo, la dejo 10 minutos, se le pueden llegar a poner más blanca de lo que están en realidad, normalmente. ¿Sí? Bueno, continuemos. Esto es lo que yo les decía recién, quemadura por frío, ¿sí? Ustedes cuando ven a la persona que llega al consultorio, algunos llegan así, otros llegan con la zona como bien roja, porque quizás depende hace cuánto tiempo se aplicaron el frío de manera inadecuada. Entonces, ahí no vuelvo a colocar frío, chicos, ¿sí? Porque ya hay una quemadura. Si ustedes ven que el paciente ya se quemó, recomiéndenle, bueno, cortamos con el frío por un tiempo, ¿sí? O de última, no sé, aplicamos frío en las zonas alrededor de la quemadura, porque si no es como que seguimos quemando, ¿sí? Y acá es donde también ustedes van a tener cuidado, porque pasa muchas veces que te cae el paciente con el 15 de tobillo, se estuvo colocando frío, se quemó. Llega al consultorio y yo de golpe le quiero poner electroanalgesia porque decido eso para mi tratamiento, ¿sí? Ustedes electroanalgesia lo van a ver por ahí en el segundo cuatri, pero no le puedo poner un electrodo con corriente arriba de la quemadura, ¿sí? Entonces, sí, tengo un esguince, puedo usar electroanalgesia, sí, pero tengo una quemadura, ya no puedo, ¿entendés? Entonces, veo dónde lo coloco o cambio el tratamiento. Esto es lo que es un ejemplo que les doy para que entiendan de que sí, todo sirve para todo muchas veces, pero depende qué me esté pasando con el paciente o qué se haya hecho el paciente previamente antes de ir al consultorio. Bueno, efectos fisiológicos del frío. Vamos a tener en los vasos sanguíneos va a haber un aumento de la vasoconstricción, ¿sí? Houghton reaction, eso chicos es lo que yo les explicaba, lo del tema del calibre, ¿sí? Del calibre de las arterias. La fuerza muscular, sí va a haber un cambio también, ahora van a ver por qué más adelante. Dice, estímulos breves, la potencia muscular va a disminuir, ¿sí? A nivel efecto neuromuscular, ¿qué creen que pasa con la espasticidad del clonus?
¿Beneficia al paciente o no lo beneficia? ¿Saben lo que es la espasticidad del clonus? No. ¿Alguien? La espasticidad del clonus es cuando el paciente, se los voy a resumir, el músculo se le contrae de golpe y se le estira de golpe, ¿sí? Es como que no tienen esa, por ahí esa reacción de ir lento y volver lento, ¿sí? Es como que de golpe hago esto y de golpe hago esto, ¿sí? Esto por ahí se ve más en la parte de neuro, si es que alguno decide hacer neuro, se ve ahí. Entonces, ¿qué pasa? Al aplicar hielo, como siempre les digo, de manera adecuada, va a disminuir esta espasticidad, ¿sí? Porque es como que va a retrasar lo que es la acción muscular, ¿sí? Entonces no va a ir tan brusco el movimiento. Por ahí es medio complicado, chicos, porque una realidad es que en el cónsul es raro hacer crío, ¿sí? A no ser que tengan, no sé, ahora vienen por ahí bolitas o cositas para hacer masaje un ratito y la tenés en la heladera si tenés heladera en el cónsul o freezer. Entonces, de esa manera podemos aplicar, pero la verdad es que andar con un cubo de hielo en medio del consultorio es raro que pase, ¿sí? Entonces, ¿qué hace uno por lo general? Esta parte se la da al paciente para que la haga en su casa. Por eso lo que les decía al principio, charlen con el paciente y díganle puntualmente las cosas que no tiene que hacer, ¿sí? Frío directo, el tiempo, que respete el tiempo que ustedes le dan, ¿sí? Sí, ¿quién levantó la mano, chicos? Yo, Gianela. Una consulta. Ahora hay unas botas, no sé si las botas son de presión o también hacen ese efecto de crío. Las botas que creo que me estás hablando son de compresión, o sea, lo que te hacen es apretarte y hacen su efecto, ¿sí? Lo que viene es unas botas que se llama Game Ready, no sé si lo han escuchado hablar. Porque hay dos tipos de botas. Las botas que se usan para estética, por ahí ven que las modelos se ponen y eso, por ahí son más bien solamente de compresión. Pero después viene otro agente que se llama Game Ready, seguramente haya otro, que es una bota también, que vos te la pones, pero es como que tiene un circuito con mangueras, que está el aparato al cual uno le echa hielo, ¿sí? Entonces a través de las mangueras pasa el frío, ¿sí? Y es como que llega a la bota y literal te congela el pie, o sea, estoy hablando del pie porque me quedé con esguince, pero es como que toma mucho frío, ¿sí? Y a la vez aprieta y da frío, ¿sí? Eso se suele usar mucho. Nosotros en el Consult tenemos de hecho el Game Ready y se usa bastante, pero nada, muchas veces nos pasa esto, queremos usarlo y el paciente tiene una contraindicación que no lo podemos usar y bueno, nos la tenemos que buscar de otra manera, ¿sí? Pero sí están las botas. Eso está. El Game Ready en realidad es como una bota, pero que se desarma y vos lo podés ir poniendo en otras partes del cuerpo, no es solamente para el tobillo. Lo podés poner, no sé, en mano, en muslo, en varias zonas. Bueno, esto se los voy a resumir, es lo que yo les decía de el diámetro del vaso, cómo está al principio. Cuando nosotros ponemos hielo, aplicamos crío, hay una vasoconstricción y después es como que se vuelve a dilatar, ¿sí? Hay una vasodilatación, que es lo que Gaby decía, se produce de nuevo una vasodilatación, pero es como algo reflejo, ¿sí? Y va como muy de a poquito. Esto es lo que yo les conté antes, ¿sí? Con el caso de la mamá de la compañera. Bueno, eritema. Esto es importante avisarle a los pacientes. Va a haber un eritema, ¿sí? Es normal que pase eso, porque a veces algunos se asustan o algunos lo toman como muy normal y llegan a quemarse. Pasan esos dos extremos, ¿sí? Va a haber un eritema porque hay una disminución del retorno de sangre por toda la red venosa, ¿sí? Y hay una disminución del metabolismo en el intercambio de oxígeno. Ese eritema, chicos, tiene que ser como un rojo, pero hay personas que por ahí, personas más de cutis blanco, se nota mucho más,
¿sí? Eso es una realidad. Pero bueno, no quiere decir que porque se note más, estoy al punto de quemarlo y digo, bueno, pero sí es re normal que esté súper rojo, ¿sí? Entonces tengan cuidado, mucho cuidado con eso. Y acá, perdón, vuelvo a la diapo anterior. Muchas personas a veces creen que más es mejor y no es así, ¿sí? Porque uno por ahí en el consul, bueno, aplicate hielo de determinada manera, tantos minutos, se te va a hacer un eritema, que es esto, le explicamos todo. Llegan a su casa y creen que cuanto más rojo y más eritema se forme, es mejor y no es así, ¿sí? Bueno, el uso de la crioterapia, chicos, se va a usar para disminuir el dolor, ¿sí? Lo que es edema en varias lesiones, y va a haber una hipoxia secundaria, una lesión aguda. Va a permitir la práctica del ejercicio activo más precozmente. Esto siempre depende del caso, ¿sí? No es que, le aplico crío y enseguida, no sé, el paciente vuelve a la cancha. Disminución del dolor y espasmo causado por la distensión o el desgarro muscular. El desgarro se usa bastante y ayuda a distender el tejido conjuntivo. Después va a haber unas lesión de hipoxia secundarias. Esto es lo que yo les decía, como que va a nivel arterial, lo que pasa. Se contrae, ¿sí? El vaso se dilate, después si yo vuelvo a aplicar es como que vuelve a pasar lo mismo, ¿sí? De acá, ¿qué les quería explicar? Dice, aplique lo antes posible el paquete de hielo dentro de los primeros 5 minutos producida la lesión. Eso, chicos, si tengo el hielo en el momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces pasa que el paciente llega y te dice, no, me esguincé en la cancha, pero de acá que llegué a mi casa pasó un tiempo, entonces ya no era necesario. Sí, va a ayudar igual, ¿sí? No es que porque a los 5 minutos no me apliqué hielo no pasa nada. Así que nada, tengan en cuenta eso, que se puede aplicar hielo igual por más que hayan pasado unas horas de la lesión, ¿sí? Bueno, la temperatura no va a empezar a descender hasta pasados unos minutos, ¿sí? Esto depende mucho de la sensibilidad que tenga el paciente. Hay pacientes que enseguida sienten como ese cambio, pero hay otros que no. Pero si ustedes van tomando la temperatura, van a darse cuenta que no es que enseguida cambia la temperatura. Por eso desciende más lentamente, pero también depende hasta dónde quiera llegar con ese frío yo, ¿sí? No es lo mismo la crío en estética a nivel de la dermis que la crío en traumato a nivel de un músculo, de algo más profundo, ¿sí? Alcanza niveles de frío menores que la cutánea, y esto es importante que tengan en cuenta. Pero ¿por qué? Porque yo estoy trabajando no a nivel piel, a nivel músculo, que está más abajo, ¿sí? Se va a enfriar mucho más lo que tengo arriba que lo que tengo abajo, pero no por eso le voy a seguir aplicando, porque digo, no sé, pero tiene que llegar más profundo. No, guíense mucho por cómo está la piel siempre, ¿sí? Terminada la aplicación de la temperatura profunda va a seguir disminuyendo, y por eso es lo que les decía a los de recién. O sea, ustedes apliquen lo necesario, porque tengan en cuenta que cuando retiran, eso sigue trabajando un tiempo. ¿Sí? No es que la temperatura enseguida vuelve a la normalidad. Bueno, ¿cómo va a actuar el frío? Va a disminuir la transmisión de impulsos nerviosos por las fibras sensibles del dolor. Es lo que les decía recién, va a apagar ese dolor que nosotros estamos sintiendo a la hora de la lesión. Disminuye la excitabilidad de las terminaciones nerviosas. El metabolismo de los tejidos también va a disminuir un poco. Esto nunca va a disminuir al 100, ¿sí? Va a disminuir lentamente. ¿Qué más? Aumenta el umbral del dolor, por eso el paciente es como que de golpe siente que no tiene tanto dolor, ¿sí? Actúa como contraestimulante y inhibe las neuronas de la médula espinal. Técnicas de aplicación. Tenemos varias técnicas de aplicación, pero primero tenemos que hacer lo que es el test de la hipersensibilidad, ¿sí? Ahí se me salió todo. Ahí está. ¿Qué va a pasar acá? Nosotros antes de aplicar crío tenemos que ver
cómo ese paciente reacciona al hielo, ¿sí? Hielo, las bolsitas de cosas, lo que sea que le vayamos a aplicar, ¿sí? Porque pasa muchas veces que quizás decimos, bueno, se la va a aguantar, no se va a poner tan rojo, qué sé yo, y de golpe vemos que no aguanta lo que es el test de la hipersensibilidad, entonces hay que cambiar de rumbo, ¿sí? El test de la hipersensibilidad, chicos, se va a basar en la aplicación de un cubito de hielo, ahora sí es literal el cubito de hielo que sacamos del freezer, ¿sí? Y lo vamos a frotar como haciendo un masaje en la zona durante 3 minutos, ¿sí? A los 5 minutos va a aparecer un eritema que va a ser notorio. Y a los 5 minutos siguientes tiene que estar normal. Normal como empezar a irse ese eritema que se generó, ¿sí? Entonces, el test va a ser positivo cuando aparece como, a ver cómo les explico. ¿Vieron tipo las ampollitas? Es como una pápula que aparece, pero ¿vieron tipo las ampollitas como que se levanta un poquito la piel? No del eritema, sino que ven como que se hinchó, o sea, literal. Bueno, cuando aparece eso, chicos, no vamos a aplicar crío, ¿sí? Es el momento en el que vamos a decir, bueno, no, aplicamos otra cosa para ayudar a lo que queremos ayudar, ¿sí? ¿Por qué? Porque seguramente después de esa pápula que se forma por el test que nosotros, imagínense que estuvimos 5 minutos nada más, puede haber, no sé, se puede generar la quemadura, una ampolla, entonces por ahí no está bueno llegar a eso, ¿sí? Entonces para evitarlo, hago el test y depende cómo me dé el test, aplico crío o no aplico crío. Bien, Entonces pero esto tenganlo en cuenta, sí. parece como una ampolla. Claro, tipo una ampolla. Sí, sí, literal una ampolla. Algunos los que se les genera es como una ampolla, pero no se les llega como a reventar y la ampolla normal de cuando uno se quema, sino como que la primer capita de la piel se eleva y después se les baja y listo, ¿sí? Pero ya cuando aparezca eso, chicos, por ahí no lo apliquen o busquen otra cosa. Profe, Y es... Profe, ¿en cuánto tiempo vuelve a estar normal la piel? En 5 minutos, o sea, nosotros haciendo el test, ¿no es cierto? Pasamos el hielo 3 minutos, como a los 5 minutos empieza como a aparecer el eritema grande, o sea, el más notable. Y después como a los 5 minutos, 10, depende, lo que les digo, depende de la piel del paciente, eso tiene que empezar a disminuir, ¿sí? Okay. Si ustedes ven que pasaron 15 minutos y la persona sigue con la zona muy roja y ven que empieza a aparecer como esa pápula, esa elevación de la piel, es que nos está dando un positivo, ¿sí? Siempre traten del test, hacerlo, no sé, por ahí en las zonas más sensibles que tenemos, que son esta parte del brazo, ¿sí? Por ahí en esas zonas es donde nosotros más vamos a notarlo. Primero se va a poner blanco, ¿sí? Como toda la zona donde aplicamos hielo y después va a empezar a aparecer. Bueno, conclusiones. Primero, y esto le tienen que avisar al paciente también qué es lo que va a sentir, ¿sí? ¿Por qué? Cuando nosotros aplicamos crío o le recomendamos al paciente que aplique crío en su casa, vamos a tener etapas sensitivas, ¿sí? Y estas etapas el paciente tiene que saber que le van a pasar, porque si no después viene la parte en que se asustan, dejan de aplicarse o lo que sea. Sensación dolorosa va a alcanzar su pico al minuto 1, ¿sí? O sea, al principio normal, uno se aplica frío, se mete en un lugar donde hay frío y es como una sensación de dolor, ¿sí? Después va a haber una sensación de pinchazo que va a ser posterior a la dolorosa, ¿sí? Literal, por ahí si es una zona chica no, pero se suele sentir como que te clavan agujas, ¿sí? Duele y mucho. La intensidad del estímulo, esta reacción con la temperatura, ¿sí? Si la aplicación continúa, se van a ver episodios otra vez de dolor, ¿sí? Cada 3 a 18 o 20 minutos, pero esto depende, ¿sí? Hay pacientes que vuelven a sentir el dolor enseguida y hay otros que como que al ratito les vuelve a aparecer dolor. Explicar al paciente las etapas sensitivas y existe una adaptación al frío en una segunda sesión. Pasa muchas veces que la primera sesión me aplico y todo eso que les dije que sentí, dolor, pinchazo, etcétera, lo siento mucho y es como que con la segunda, tercera aplicación todo eso empieza como a disminuir.
Primero es porque el paciente ya sabe lo que le va a pasar, ¿sí? Y es como que a nivel psicológico uno ya está preparado para eso. Y segundo es porque empieza a haber un cambio a nivel de la lesión, ¿sí? Entonces, las etapas sensitivas que ustedes tienen que saber va a ser que el paciente va a sentir primero frío, segundo dolor, un dolor profundo, ¿sí? Después va a sentir pinchazo, que también en la parte esta de pinchazo puede sentir como quemazón, ¿sí? Y después va a sentir como que le va a dar la sensación como que se le pone rígida la zona, ¿sí? Pero en realidad después ayuda a que haya un poquito más de movilidad. Pero sí explican esto al paciente. Más que nada lo de los pinchazos, porque se sienten. No sé si vamos a hacer la parte de crío en la facu, tenemos que ver si nos dan el hielo, etcétera, pero estaría bueno que lo practiquen por el tema de que ustedes sientan, ¿sí? Si no, bueno, en sus casas pueden ir practicándolo, ¿sí? Teniendo en cuenta todas las precauciones. Profe, Sí, perdón, ¿puedes repetir las etapas sensitivas? Creo que me faltó una. sí. Frío, perdón, dolor profundo, pinchazo o quemazón, y como último, esta sensación de rigidez que siente el paciente. Gracias. De nada. Bueno, tenemos técnica de aplicación, puedo aplicar local, la aplicación puede ser local o puede ser general, que por ahí son los baños que se dan más que nada los deportistas que van y se meten a las piletas de frío, ¿sí? Local vamos a estar manejando una temperatura entre 18 grados aproximadamente, 15-20 minutos, ¿sí? Pero no se guíen tanto por esto, chicos. O sea, no se queden con esta temperatura y esta cantidad de tiempo, ¿sí? Tengan en cuenta qué le está pasando al paciente y cómo el paciente reacciona a lo que yo le estoy aplicando, ¿sí? Acá va lo que le pasa, por ejemplo, a la mamá de Vale, que ella se está haciendo una inversión local, pero no se va a aplicar 20 minutos, ¿sí? Por más que sea una inversión local. Depende de lo que le esté pasando al paciente, ¿sí? Después tenemos la general, que ya va a haber una temperatura entre 20 y 22 y 10-15 minutos también. Bueno, podemos hacer un criomasaje, ¿sí? Circular, longitudinal, eso va a depender mucho de ustedes, de la zona que están tratando. La aplicación finaliza al desaparecer el tacto fino del paciente, o sea, el paciente va a empezar a sentir como que se le adormece la zona, ¿sí? Por el mismo frío, después eso vuelve a la normalidad, ¿sí? Y esto es lo que bueno, esto chicos, esta foto quedó para que sepan que por ahí es una de las cosas que es medio complicado que pase eso, o sea, yo por lo menos en el cónsul no tengo esto. Porque es un quilombo, ¿sí? O sea, andar con el palito, que se te derrite todo el hielo, tener que estar rompiendo el vaso para sacarlo. Por ahí si tienen la posibilidad de comprarse, vieron que vienen esos cositos del frío, que por ahí se le aplica más que nada a los bebés. Es mucho más cómodo, ¿sí? Esto por ahí el paciente lo hace en su casa con hielo real, ¿me explicó? Pero bueno, se puede hacer un criomasaje, como les decía, ahora son como unas pelotitas, tiene el agarre y la pelotita como que va girando, entonces vos eso lo metés al frío a la heladera, lo sacás y eso es mucho más cómodo pasárselo al paciente, porque o sea, la pelotita va a estar fría y después va a ir cambiando de temperatura normal, porque está fuera de la heladera, porque se lo estoy pasando un tejido con temperatura elevada, pero bueno, prefiero estar masajeando con eso y no con hielo, que mojo al paciente. Es incómodo, ¿sí? Bueno, las zonas que podemos trabajar. Por ahí estas, que se veían mucho antes, nada, tienen que tener cuidado con el tema de que hay elementos que por ahí si se rompen, se pinchan, pierden ese líquido que traen, ¿viste? Tienen que buscar siempre lo más práctico, pero bueno, tienen que saber también que hay muchas maneras de hacer crío. Bueno, este es un aparato para medir la sensibilidad del paciente, pero
es raro que lo tengan, ¿sí? Pero fíjense cómo está en 0,25 y disminuye a 0,5 después de la aplicación. Lo que les decía, el segmento es como que se adormece. Bolsas de hielo, las cold pack, ¿sí? Muchas maneras de aplicar frío. Y en todas van a tener que tener el mismo cuidado, ¿sí? La misma precaución a la hora de aplicar frío. Con todas puedo en realidad quemar, ¿sí? Por ahí el hielo directo es una de las que más se nota, pero todo lo que está mal aplicado me puedo mandar una cagada, entonces tengan cuidado, ¿sí? ¿Cuáles son las diferencias entre las cold pack y el hielo? Que el hielo va a ser más profundo, ¿sí? Va a llegar más profundo porque es más directo, ¿sí? ¿Es más efectivo? Sí, pero no. O sea, porque si estoy aplicando el hielo directo y estoy quemando al paciente, no es más efectivo que la cold pack, ¿sí? Dura más, es más lío lo que yo les decía, y rara vez quema, pero sí quema, ¿sí? El hielo sí quema. Y la cold pack, fíjense acá dice puede quemar. Lo que les dije antes, con todo podemos quemar. No es que, es una cold pack, no es hielo directo, no voy a quemar, ¿sí? Entonces las precauciones las tienen que tener en todas las, con lo que usen, ¿sí? Vienen las compresas, que estas es como que se pegan, se adhieren a la piel. Son como unas toallitas, ¿sí? Los aerosoles, que se usan mucho en las canchas de fútbol, rugby, etc. Cuidado, esto en el cónsul, cuidado chicos, o sea, porque a veces no es lo mejor. Sí, le puedo aplicar frío, pero acá pueden estar pasando muchas cosas, ¿sí? Le puedo salpicar los ojos, entonces a esto voy con que tengan cuidado con lo que usan y en qué zona, ¿sí? Por ahí acá, en vez de aplicar eso, yo que corres el riesgo en realidad de que el paciente se le salpique la cara, yo prefiero usar otro tipo de cosa. Y también están las criocámaras, que esto es raro que lo vean. Ojalá que algún día puedan verlo, pero es raro, yo no lo he visto nunca. Que esto se usaba mucho antes, ¿sí? Se metía el paciente acá adentro y también era medio riesgoso, ¿sí? Era medio riesgoso porque el paciente, imagínense que está todo sumergido en hielo, o sea, hasta la cabeza, chicos. Entonces, esto no es muy bueno. Y después este tipo de aparatos que se usa más ya para la parte de estética. Bueno, baño de contraste, frío-calor, ¿sí? Que se escucha mucho eso. Lo más usado en realidad es usar calor y frío 4 en 1, o sea, aplico como un poco más de calor y menos frío, pero esto, chicos, va a depender mucho del autor, entonces esto nosotros se los damos, pero no se queden con esto, ¿sí? Analicen, háganle una buena anamnesis al paciente y fíjense que le va a hacer mejor, ¿sí? Porque a veces no está bueno aplicar hielo, frío que diga, y a veces no está bueno aplicar calor. Entonces, fíjense, lo recomendado es 3 minutos de calor, 3 minutos de frío y repetir 3-4 veces el ciclo. Pero como les dije, depende del paciente, ¿sí? Criocinética. La criocinética se trata de aplicar crioterapia, que es la aplicación de frío de forma terapéutica, más el ejercicio, ¿sí? Esto sirve bastante. Entonces, se usa mucho para lesiones musculoesqueléticas. Las contraindicaciones, dolor, si no puede movilizar el paciente, no lo voy a hacer criocinética, o sea, si el paciente viene con un esguince grado 2, casi 3, ¿lo voy a hacer movilizar enseguida al segundo día del esguince? ¿O voy a esperar que se desinflame un poquito, que el paciente esté mejor, para de a poco ir movilizando? ¿Qué van a hacer? Lo dejo desinflamar un poco. Tal cual. Tampoco lo dejo un mes en reposo, porque ya el reposo absoluto no es lo mejor, ¿sí? Pero tampoco a la hora del esguince lo voy a estar movilizando y aplicándole hielo y queriéndole hacer todo porque sé que es bueno, ¿sí? Entonces, con eso tengan cuidado, ¿sí? Guiarse siempre con el dolor, por el dolor como dice de abajo.
primero que nada vamos a aplicar frío, ¿sí? La aplicación va a ser del frío, donde de la manera que ustedes quieran, ¿sí? Con las colpas, hielo, como a ustedes les resulte más cómodo. Y luego vamos a ir a la parte de aplicar lo que es el ejercicio terapéutico. Que no es que le aplico frío, por ejemplo, que el paciente ya se pueda mover, le aplico frío y lo mando a saltar, ¿sí? El ejercicio terapéutico tiene que ser progresivo, como todo en toda la recuperación en nuestra profesión, ¿sí? O sea, no se vayan tampoco al extremo del ejercicio porque puedo hacer ejercicio, ¿sí? Lo que sí le va a ayudar es que yo con la aplicación de hielo en una primera etapa voy a ayudar a que el paciente su dolor desaparezca un poco, ¿sí? Mejore un montón de aspectos a nivel metabolismo, entonces voy a poder quizás trabajar la movilidad mucho mejor, ¿sí? Esto es un ejemplo. Se ponen por ahí, esto que ven acá, esa tobillera, en realidad es como que adentro tiene, no es las tobilleras normales de carga que tenemos en los gimnasios, adentro tienen como hielo, ¿sí? Entonces, muchos lo que hacen es esto, aplicar hielo con tobillera o lo que sea y empezar como a movilizar. Y el tema de frío-calor, que es la gran incógnita en general, eso va a depender siempre de lo que estemos queriendo trabajar, ¿sí? Si a mí me duele la cabeza, quizás la parte de las cervicales, de la nuca, sí, quizás me pongo frío, pero depende qué tipo de dolor de cabeza que sea, porque si yo tengo una contractura, no solamente el frío me va a ayudar, ¿sí? Yo necesito como que también relajar la musculatura, entonces también voy a tener que aplicar calor, ¿sí? Es medio difícil por ahí, porque no es que 2 más 2 es 4 acá, chicos, ¿sí? Porque la gente por ahí piensa eso y es como que tenés que analizar muchas cosas para ver, che, aplico frío, aplico calor, cuánto tiempo aplico de frío, ¿sí? Entonces, nada, eso va a quedar mucho en ustedes, en la decisión que tomen, pero tengan en cuenta que son cosas totalmente opuestas al frío y el calor, hacen cosas totalmente opuestas, y a veces sí está re bueno mezclar ambas y a veces no está bueno mezclarlas. Me desgarré hace... Sí. Yo quería preguntar ¿para qué servía esas terapias de contraste frío-calor? Porque lo que van a hacer es generarte a nivel fisiológico, te lo resumo, una vasoconstricción, hago con el frío, vasodilato con el calor, ¿sí? Pero depende de lo que estés queriendo lograr con ese paciente. Porque si el paciente se acaba de esguinzar, ¿sí? Se esguinzó hace 2 horas y cae a tu consultorio o vos sos kine de la cancha, por ejemplo, ¿le vas a aplicar calor? Por más que sepas que la vasodilatación es buena para un montón de cosas. Y apenas se hizo, ¿no? Claro. Entonces, baños de contraste por ahí están re buenos, qué sé yo, viene un paciente que me dice, me esguincé hace 4 meses, ¿sí? Ya es súper crónico el esguince, y le sigue molestando, y quizás veo si uso un baño de contraste, porque a él sí quizás ya sí le ayude, ¿sí? O sea, quizás a ese tipo de esguince, después de tanto tiempo, quizás aplicarle un poco de calor sea bueno, ¿sí? Pero apenas me esguincé, no voy a querer vasodilatar todo, ¿sí? Sí, sí. Por eso es lo que yo les digo, chicos, no es una receta que para esto se usa esto y para lo otro. Entonces acá tienen que ver muchas cosas, ¿sí? Tienen que ver muchas cosas que le esté pasando al paciente, lo que ustedes tengan al alcance de sus manos para ver qué hacen. También hay pacientes que vienen y te dicen, hace 4 meses que estoy esguinzado, me sigo aplicando hielo, pero ya no me pasa nada, como que al principio le súper ayudó y después como que no siente esa ayuda que le daba al principio. Y no, porque ya la lesión del tejido ya no es lo mismo, ¿sí? Ya no hay una inflamación como grave, el cual nosotros tengamos que trabajar, un dolor permanente. Entonces, nada, tienen que ir viendo por ahí esas cosas, chicos, ¿sí? Bueno, chicos, vamos a salir de la llamada, ¿sí? ¿Dudas o algo? No. ¿Embarazo es contraindicación o no?
Y el embarazo, en realidad, como siempre les decimos, chicos, sobre la panza, por ahí mejor no aplicarlo, ¿sí? Ustedes fíjense que hay un cambio de temperatura brusco, depende del mes de embarazo que esté la paciente, puedo generar que la paciente por un montón de cosas, no sé, se ponga nerviosa, lo que sea, la agarre como una contracción, puedo generar cosas que no es necesario lograr, chicos, ¿sí? Ahora, tiene un esguince de tobillo y está de, no sé, un mes de embarazo y por ahí lo analizo y digo, bueno, no le va a pasar nada, ¿sí? Porque no estoy trabajando sobre la zona. Entonces, yo embarazo realmente, como siempre les decimos todos los años, sobre la zona no hagan nada, chicos. O sea, no pongan en riesgo el paciente, la vida que lleva dentro del paciente, por querer ayudar a solucionar algo, porque ni siquiera es que lo van a solucionar en una sesión, ¿sí? Capaz que se pueden mandar una cagada por querer, no sé, tuvo algo en los intercostales, un desgarro en los intercostales, la paciente por ahí, no sé si le aplicó frío, si sé que todo lo que genera el frío, ¿sí? Y depende de lo que les digo, el mes de embarazo que esté la paciente, etcétera. ¿Sí? Y en ese Sí, caso no de te- una lesión en las intercostales embarazada, ¿qué se podría aplicar? La verdad que depende de lo que tengas, pero a veces, chicos, es, qué sé yo, un desgarro, depende qué tipo de desgarro, por ahí, eso lo podés trabajar más con alguna gente, no sé, de estética en realidad hablo porque es como que son otros tipos de maquinarias, ¿sí? Eh, pero tampoco le podría poner, no sé, electroanalgesia, ¿sí? Que estoy como estimulando la zona, ¿sí? En realidad depende en qué momento caiga y todo, pero también tienen que ver qué tienen a su alcance, chicos. Si tienen, no sé, algo que ya saben que por ahí se pueden mandar una cagada o no va a ser lo mejor, es preferible decirle o que vaya a otro centro, que tengan otro tipo de tecnología, o no sé, ustedes también pueden a veces llegar a ponerse en contacto con el médico de la paciente para llegar a un acuerdo, que eso pasa muy poco y es algo que es re importante, ¿sí? Porque la charla entre el médico y... Así que les pido disculpas. Bueno, el tema que sigue... Ponen que yo sigo admitiendo gente. Escúchenme, si se llega a cortar, cosa que no creo porque según mis cálculos llegamos, pero si se llega a cortar, les voy a subir enseguida otro link a la plataforma, ¿sí? Bueno, el tema que sigue es la radiofrecuencia. ¿Alguno alguna vez se aplicó radio? ¿Sabe de qué se trata? No, profe, yo nunca. ¿Nadie? Bueno, ¿y qué creen que es? O sea, ¿leyeron algo? Tampoco. A mí sí me pusieron en la rodilla y te genera calor. Bien, por ahí va. Es un agente físico que lo que va a hacer es lograr un incremento de la temperatura en el tejido, ¿sí? Bueno, les voy a presentar pantalla y así ya arrancamos con el tema ese. Denme un segundito. Ahí estamos. Bueno, y díganme si se ve. Sí, se ve. Sí. Bueno. Sí, profesor. Bueno, chicos. Radiofrecuencia, ya la clase pasada estuvieron viendo algo, ¿sí? Espero que se acuerden las clasificaciones, las cosas que le dio Rami con respecto a la frecuencia y eso.
pero son radiaciones electromagnéticas con frecuencias entre, van a tener, ahí paren que no les cambie la diapo, ahí está. Son radiaciones que van a tener el espectro electromagnético entre los 30 kHz y los 300 MHz, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de radiofrecuencia, tienen que saber que es un agente físico que lo que nos va a ayudar a hacer es a reparar el tejido, ¿sí? Pero como todo agente, va a tener sus indicaciones y sus contraindicaciones. Y dentro de la radiofrecuencia vamos a tener clasificaciones que se refiere a que hay 3 tipos de radiofrecuencia con los que nosotros podemos trabajar. Algunos más antiguos, otros más actuales, pero existen 3 tipos, ¿sí? Pero a nivel medicina hay 2 tipos de radiofrecuencia, ¿sí? Una que va a ser más de un uso médico y otra que va a ser más de un uso médico o kinesiólogo. Paren que la gente siga entrando, ahí estamos. Bueno, entonces, como le dije, son radiaciones, ¿sí?, que se manejan con estas frecuencias. Como clasificaciones vamos a tener las no ablativas y las ablativas, ¿sí? Hablamos de no ablativas a los tipos de radiofrecuencia que nosotros vamos a poder manipular. Las ablativas son para el uso del dolor, pero ya es un uso médico, ¿sí? Nosotros no vamos a poder tocar ese tipo de agente, porque se usa mucho para lo que es el cáncer, otras patologías que ya ahí no nos podemos meter, ¿sí? Esta es una fotito de las ablativas, ven que es otro tipo de manipulación lo que tiene la gente, ¿sí? Pero nosotros tenemos una clasificación, primero que nada, según los electrodos, la cantidad de electrodos que nosotros vayamos a tener dentro del equipo, ¿sí? Tenemos que pueden tener la monopolar, la bipolar o la multipolar. Por ahí en lo que es la parte de traumato van a ver más que nada la bipolar, y si se dedican más a la parte estética pueden llegar a ver más que nada la monopolar, ¿sí? La bipolar va a tener electrodos en un cabezal y otro va a estar separado, ¿sí? Siempre van a tener, o sea, no significa que la monopolar no tenga los 2 electrodos, pero está todo como en un mismo cabezal, ¿sí? Siempre van a tener el electrodo negativo y el electrodo positivo, ¿sí? El electrodo negativo, sepan que es, yo ahora igual les voy a mostrar, es el cátodo. Esto es importante que lo sepan, ¿sí? ¿Cuál es el cátodo, cuál es el ánodo, cuál es el activo, el positivo? Porque esto sí que lo preguntamos, ¿sí? Y por ahí si no lo preguntamos directamente, nos damos cuenta si lo saben o no lo saben cuando les preguntamos qué electrodo pones acá o qué electrodo pones allá. Entonces, ya que se confundan en esto, es como que empiezan a ir mal, chicos. Entonces, tengan en cuenta eso, ¿sí? Tienen que saber que los 2 electrodos que ustedes están manejando no son los 2 iguales. Hay uno positivo y uno negativo. Tenemos, les vuelvo a repetir, el electrodo negativo es el cátodo, ¿sí? El electrodo positivo es el ánodo. En lo que es radiofrecuencia, el positivo va a ser el que ustedes manipulan, ¿sí? El cabezal que ustedes manipulan. Ahora, el negativo, el cátodo, va a ser la chapa, que es literalmente es una chapita que más adelante van a ver la imagen, que se coloca en otra zona del segmento a tratar para que cierre el circuito, ¿sí? Esto en caso de que sea bipolar. Cuando es monopolar, están los 2 en unos y hace como un efecto. ¿Se acuerdan lo que les explicábamos del magneto? ¿Qué pasa si dan los 2 para un lado o los polos están separados? Bueno, acá es un poco similar, no es lo mismo. Les estoy diciendo para que en su cabeza se les venga esa imagen de que el circuito se va a cerrar ahí, ¿sí? En el mismo cabezal. Sin embargo, si yo tengo un cabezal acá y el otro acá porque es bipolar, el circuito va a ir así, ¿sí? Bueno, ¿cómo nos damos cuenta? Por como lo que tenemos en nuestras manos, chicos, ¿sí? Monopolar es esto que ven acá arriba, no sé si alcanzan a ver mi puntal, el que tiene el dedo que está señalando. Y después tenemos la bipolar, que van a tener, para que admito a alguien, ahí está. Van a tener
El electrodo negativo, como les dije, es una chapita, y el electrodo positivo, ¿sí? Bueno, y esta es la parte importante que tienen que saber. Tenemos 3 tipos de radiofrecuencia. Y nosotros cuando en el examen les preguntemos cuántos tipos de radiofrecuencia hay, nos nombran los 3, ¿sí? Porque pasa muchas veces que nos nombran 2, nos nombran 1, o se van a la clasificación que les di al principio de ablativa y no ablativa, y eso no es la clasificación que queremos que nos digan, ¿sí? Entonces, dentro de nuestra carrera podemos manipular estos 3 tipos de radiofrecuencia. Tenemos la inductiva, que va a ser monopolar, la capacitiva, que va a ser bipolar, y la resistiva, que puede ser monopolar o bipolar, ¿sí? Con respecto a la inductiva, que es la monopolar, sepan que es como la más antigua, ¿sí? Por ahí la más actual es la resistiva. Entonces, están realmente como en orden cronológico acá, como se los puse, ¿sí? La inductiva es como la más viejita, después llegó la capacitiva y después vino la resistiva, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo al principio de la clase les nombré las frecuencias con las que nos manejamos? Lo que es la frecuencia no es algo que ustedes van a poder manipular, ¿sí? Es decir, el equipo ya viene con una frecuencia determinada. Entonces, ustedes que van a modular en el equipo lo que es el tiempo y lo que es, ¿qué más? ¿Qué se creen que puede ser? El área a trabajar. La intensidad. La intensidad. La intensidad, ¿sí? El área a trabajar lo van a manejar ustedes, o sea, se van a decir, bueno, este va a ser mi área, pero no es algo que van a modular en el equipo, ¿sí? Pero sí la intensidad. Entonces, el tiempo y la intensidad es algo que ustedes van a poder modular, ¿sí? Bueno, vamos con la inductiva. La inductiva vamos a tener una frecuencia de 2 MHz aproximadamente. Va a generar calor localizado por inducción. Es un solo aplicador. Acuérdense que era monopolar, por eso lo de un solo aplicador. Y hay empresas que lo fabrican con un electrodo de retorno, que ¿qué significa? Que lo hacen como... para que entiendan, es similar al que yo les mostré que tiene como la chapita, ¿sí? Es como que tiene otro electrodo, pero como les dije, es un tipo de radiofrecuencia más antigua, entonces ya no se suele ver mucho. Este es el aparato, ¿sí? Esto es una marca, ¿sí? Meditea, como hay 10.000 marcas, pero es para que la conozcan, ¿sí? Fíjense la inductiva. ¿Qué pasa la inductiva? Que esto es importante que lo sepan. Si ustedes la tienen en sus manos y van a trabajar, fíjense que el cabezal, ¿sí? Donde hace contacto con la piel, es donde larga como su energía, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que a la hora de trabajar, no es lo mismo que ustedes, por ejemplo, en estén aplicando esta partecita, esté tocando sobre la piel, que esté tocando esta. O sea, es decir, lo que les quiero decir es que si ustedes lo apoyan todo, pero le hacen mucho más contacto en una zona que en otra, va a alargar mucho más para un lado que para el otro, ¿sí? Entonces traten como que esté siempre igual el contacto en la piel, ¿sí? Esto lo que tienen que tener cuidado es que es de vidrio, se les cae, se les rompe y chau. Chau cabezal, ¿sí? Entonces, si están manipulando uno de estos, tengan mucho cuidado. Bueno. Radiofrecuencia por transferencia eléctrica, la capacitiva, que era el segundo tipo que yo les mostré, ¿sí? Tecaterapia. Tecaterapia tiene cada letra en realidad significa algo. La T es de transferencia, la E eléctrica, K de capacitiva, capacitor, y terapia de cuidar y curar, como ya saben, ¿sí? Esto anótenlo porque la otra cambia y pasa a ser tecarterapia, ¿sí? La radiofrecuencia... ¿Puede volver, profe? Así lo escribimos. Por Sí, fin. obvio. Estamos...
¿Estamos? Sí. Bueno, las características de la capacitiva habitualmente tienen dos electrodos, uno activo y otro pasivo. ¿Cuál era el activo? ¿Cuáles eran los dos electrodos que les nombré al principio? El ánodo, el Y activo. el cátodo. Bien, bien. ¿Y el cabezal cuál era? ¿El positivo o el negativo? Positivo. Positivo. Bien. Bueno, el electrodo activo tiene un aislante, un dieléctrico. La frecuencia va a ser de 0,5 MHz a 1,5. Va a tener una longitud de onda de 600 metros y el electrodo activo puede calentarse un poco y se daña con el tiempo. Esto de se daña con el tiempo, lo que les puede pasar, igual tienen que tener cuidado con los dos electrodos, ¿sí? A ver si tengo una foto. Sí. Bueno, esto primero, fíjense, tengo el mango, que es lo que ustedes van a agarrar, ¿sí? Ya lo van a ver el día de la práctica, igual más así les queda más claro. Por dentro es de metal, aluminio, puede ser, ¿sí? Y afuera tiene un aislante, ¿sí? Que es el dielectro, ¿sí? Que puede ser de plástico, teflón, de pintura, alta temperatura, lo que fuese. ¿Qué pasa? Esto que yo les muestro acá es este, ¿sí? Que es el electrodo positivo, el ánodo. A veces, el puntal lo que suele pasar es que se les puede romper y es como que les queda la marquita, ¿sí? Eso se puede solucionar muchas veces por ahí pintándolo con esmalte, ¿sí? De uñas o algún otro coso para ustedes solucionarlo. Pero tengan en cuenta que eso que va en la punta se saca, ¿sí? ¿Por qué se saca? Porque depende de la zona que yo quiero tratar, voy a poner uno más chiquito o uno más grande, ¿sí? Entonces, cuando tengan esto, tengan la precaución de sacarlo y guardarlo en un lugar seguro, porque son cosas muy delicadas, chicos, ¿sí? O sea, se rompe, sí, tiene solución, pero por ahí lo mejor sería que no se rompa, ¿sí? Y este es el electrodo negativo que les dije que es el cátodo, que es el que se le pone al paciente para que se cierre el circuito. Cosas a tener en cuenta, más allá de lo que les digo, de cuidar el puntal, etcétera, tengan cuidado con los cables, ¿sí? Porque fíjense qué cerquita que están los cables. Y más que nada que va a estar, esta es la parte que está en contacto con el paciente. Fíjense, si el cable acá está roto, ¿sí? En esta parte, y lo toco al paciente, le largo una patada, chicos, ¿sí? Entonces, esto ya no es tanto como, por ejemplo, el magneto, que es por ahí, no es que no es peligroso, pero no puedo generar por ahí cosas que con este sí. Entonces, tengan en cuenta que hay agentes físicos que van a tener que tener muchas más precauciones que con otros, ¿sí? Acá estamos elevando la temperatura del paciente, estamos con cables que pueden estar en contacto con el paciente, entonces son otro tipo de precauciones, ¿sí? Estos son ¿vieron que se sacan? Este es el puntal que veían acá, se sacan y vienen de distintos tamaños, ¿sí? Y eso es lo que yo les digo que se les puede romper, o sea, se hacen como pizquitas, no sé cómo decirles, que se rompen si uno los pinta a veces con esmalte o con algo que aguante lo que es la temperatura, puede durar un tiempo más. Lo ideal sería comprar otro, ¿no es cierto? Pero bueno, si les pasa el caso que tienen que usarlo ya, tiene solución a veces, ¿sí? Este por ahí es un poco más viejo lo que es el mango y eso, pero sirven igual. Los equipos, ¿sí? Lo que estábamos viendo hasta recién. ¿Por qué creen que hay gel acá? ¿Qué estamos haciendo con el gel? Es para que descargue mayor la energía, ¿no? La electricidad. Para que ¿Alguien tenga más? mejor contacto. Para evitar fricción. No. Yo puedo llegar y pasar el agente, o sea, esto. ¿Puedo llegar y apoyarlo en el paciente y pasarlo nomás? No. Uy, estoy corriendo todo el power. ¿Y qué hacía el gel? Es un gel conductor, me parece. Bien, es un gel que se le coloca al paciente. Se puede colocar gel, a veces lo que se hace es mezclar
un gel con una crema. Lo que pasa es que no puede ser cualquier crema, porque tiene que ser una crema como, no es la crema del cuerpo, ¿sí? Es una crema que se compra especial para esto a veces. Entonces lo que hacemos a veces es mezclarlo. Es para que conduzca mejor, ¿sí? Y para no quemar al paciente, porque ¿qué pasa? Nosotros, ustedes en el día de la práctica se van a dar cuenta que ustedes ponen gel en la zona a tratar, ponen gel, ¿sí? Empiezan a pasar el cabezal y cuando se empiezan a quedar sin gel, que es algo que hay que tener mucho cuidado, el paciente empieza a sentir más calor, más temperatura. Entonces, es como que es un agente físico que realmente hay que tener muchas cosas en cuenta a la vez, ¿sí? El cable, la temperatura, el paciente, el eritema que le estamos formando, son muchas cosas. Entonces, aprovechen el día de la práctica a usarlo, porque realmente está bueno saber manipularlo. Ustedes después el día de mañana con la práctica que les vaya dando el consultorio le van a ir agarrando más la mano, ¿sí? Pero bueno, es un agente físico que hay que tener varias cosas en cuenta. Este es uno, y acá vamos a manejar la intensidad, la cual la vamos a ir subiendo gradualmente, ¿sí? Vamos siempre a ir controlando la temperatura del paciente de dos maneras. ¿Cuáles eran las dos maneras? El tiempo y la intensidad. No. ¿Cómo controlo la temperatura del paciente? Con un termómetro. ¿Y qué más? Preguntándole. Y la escala del calor, ¿sí? Este agente físico, chicos, es constantemente, ¿eh? Es cómo estás, cómo vas, cómo te sentís, mucho calor, poco, bajó, quema, o sea, y vos con el termómetro al lado, pero nada tomándole la temperatura, ¿sí? Porque un agente físico que realmente sube muy rápido la temperatura, no es tan gradual. Gradual va a ser la intensidad que yo le voy a ir dando, ¿sí? Pero la temperatura a veces, no sé, estoy en una intensidad 1 o 2, que es poco, el paciente está con nada de temperatura y de golpe sube a 10 de temperatura, ¿me explico? O sea, sube 10 grados en nada. Entonces, tengan mucho cuidado cuando usen este tipo de agente. ¿Qué puedo hacer? Quemar al paciente. Y acá sí que quema y duele. Profe, ¿qué es lo que hace que aumente la temperatura? ¿La cantidad de veces que se pasa en la zona o la intensidad de la máquina? La intensidad, ¿sí? Porque vos podés estar en una intensidad 5, pasándolo lento o pasándolo rápido y va a ser como lo mismo, ¿sí? Ahora podés estar, paren que alguien se acaba de unir, podés estar en una intensidad, a ver, te doy otro ejemplo para que lo entiendas mejor. Podés estar en una intensidad 2, pasándolo rápido y el paciente no le quema. O sea, estamos bien con temperatura. Podés estar en una intensidad 8, pasándolo rápido y el paciente le está quemando, ¿sí? Entonces, cuando yo subo la intensidad, voy a ir incrementando la temperatura, el paciente va a sentir más incremento de temperatura, ¿sí? Lo que sí hay que tener en cuenta es que hay determinada intensidad a la que uno llega que no la voy a poder pasar tan despacito, ¿sí? Y en realidad también depende del paciente. Por lo general, nosotros siempre les decimos, mantengan un ritmo, ¿sí? Mantengan un ritmo, o sea, nunca con este agente se queden así charlando o de golpe quisieron ver la hora porque quema, o sea, enseguida quema, ¿sí? Entonces, tener en cuenta eso, siempre estar como en movimiento, tener en cuenta respetar lo que siente el paciente más allá de la temperatura que tomo y tener en cuenta que la cantidad de gel es importante, ¿sí? Es mejor que les sobre gel en la zona y no que les falte. Pero ¿qué les va a pasar? El día que lo practiquen lo van a ver. Cuando ustedes empiezan a pasar el puntal, el cabezal, el gel se empieza a correr para el alrededor. Entonces, hay dos opciones. Cuando estén cancheros, lo que van a hacer es con el mismo cabezal, lo van a ir juntando y siguen pasando. Pero al principio van a tener que tener una espatulita donde van a ir juntando y van a seguir pasando, ¿sí? Es preferible que retiren el cabezal del paciente, acomoden el gel y vuelvan a pasar, a que se queden con el cabezal, quieran acomodar el gel y todo junto y terminen quemando al paciente, que es lo que suele pasar, ¿sí? No sé quién habló, Ricardo. Sí, quería consultarte. El tema del cuidado de la temperatura, no solamente en la capacitiva, sino también en la inductiva y la receptiva, en todas tenemos que estar pendientes de eso, ¿no? Sí.
Por ahí lo que es, sí, en todas, sí. Lo que pasa es que en la inductiva, por ejemplo, si vos te vas a la parte de la estética, se usa y no hay pero eso es parte estética, entonces no importa eso, pero es otro tipo de cabezal, todo se usa para otras cosas, entonces es distinto, ¿sí? No es que vas a llevarte... Ay, perdón. Sí. ¿En qué temperatura tenemos que movernos? O sea, hay que tomar la temperatura, pero ¿cuáles son los límites? ¿Se acuerdan la temperatura que habíamos hablado con uno de los primeros agentes que habíamos visto? Y más o menos la escala G2, G3, suave, moderado, 37 grados o así, por ahí. Sí, en G2, G3 de la escala que ustedes preguntan. Ahora, 37 grados, sí, pero también va a depender del paciente, ¿sí? Porque hay pacientes que por ahí, no sé, en los 35 siente que le quema. ¿Y para qué voy a llegar a los 37, 38? O sea, no hay necesidad, ¿sí? A veces es mejor quedarme ahí y que el paciente esté cómodo, que la sesión sea súper agradable y no por decir, no, pero el máximo es 38, así que le voy a dar, no porque lo quemo, ¿sí? Entonces, es una escala relativa, o sea, que ustedes tienen que tener en cuenta, pero también va a depender mucho del paciente. Si el paciente tiene más sensibilidad y eso, no voy a poder subir tanto la temperatura, por más que yo diga, uy, pero está re baja y con el paciente anterior llegue más, no importa. ¿Sí? Profe, ¿te hago una consulta? Sí. Si, por ejemplo, nosotros le preguntamos y nos dice, sí, no me quema nada, porque, bueno, se la está bancando. Pero vemos que, por ejemplo, esto puede generar alguna ampolla o algo así, como poner nosotros un parámetro. Sí, tengan en cuenta que ustedes van a ir viendo, por más que tengan el gel, van a ir viendo el eritema que se va formando, ¿sí? Sepan que siempre tiene que ser como un rojo, rosadito, intenso, pero tampoco tanto, ¿sí? Se van a fijar que si ustedes elevan mucho la temperatura, el gel mismo empieza como a alargar, como que te estás dando cuenta que el gel se está calentando de más. También ustedes ven que la temperatura se está elevando más de lo necesario. Entonces, quizás el paciente le diga, ay, estoy re bien, y vos tomás temperatura y te diste cuenta que de golpe estás en 40 grados, 42 grados, está muy rojo. Bueno, no. De última, corten la sesión y le explican al paciente. Porque pasa esto, que el paciente a veces, porque me aguanto, o porque pienso que si me quemo, me llevo a quemar, es mejor. Entonces, es una gente que realmente hay que charlar toda la sesión con el paciente, ¿sí? Y antes de arrancar, hacerle entender al paciente que va a sentir un aumento de la temperatura, pero no que porque sienta que se está quemando se va a recuperar más rápido, ¿sí? A veces en lugar de reparar el tejido lo vamos a terminar lesionando si el paciente no interactúa y no entiende determinadas cosas. ¿Sí? Bueno, como en la capacitiva era tecaterapia, ahora pasa a ser tecarterapia, que la definición sería transferencia eléctrica, y la R pasa a ser de resistiva, ¿sí? Y terapia de cuidar o curar. Estos son conceptos que pueden llegar a estar en el parcial, que significa cada uno de los dos. Bueno. Características. Habitualmente tienen dos electrodos, como ya hablamos hasta ahora, uno activo y uno pasivo. La resistiva, que les dije que era la más actual, ¿sí? Se va a manejar en una frecuencia entre 0,5 MHz a 2 MHz y su longitud de onda va a ir de 600 a 150 metros. Acá esto tienen que tener en cuenta, la que más van a ver en realidad en los consultorios va a ser la capacitiva, ¿sí? Que es la que yo les mostré acá con estos dos electrodos, ¿sí? Esa es la que más van a ver. Pero esta también la pueden llegar a ver, pasa que bueno, es más actual y por ahí no todos la tienen, ¿sí? Pero fíjense que el electrodo tiene el activo y el pasivo, ¿ven que tiene los dos en uno?
Equipos, ¿sí? Para que conozcan, depende de la marca. Diferentes tamaños de los cabezales. No es lo mismo querer trabajar un tobillo, donde usaríamos alguno de estos dos quizás, o querer trabajar a nivel estético un abdomen, por ejemplo, ¿sí? O un cuádriceps, nosotros. Hay muchas marcas. El otro día un compañero, no sé si era de esta comisión, era de otra, me parece que la noche, nos consultaba de ver qué equipo podía comprar, cuál era mejor. A veces, chicos, eso depende mucho. Sí hay marcas que realmente están avaladas, son mejores, y hay otras que no. Van a encontrar en internet precios, no sé, un magneto capaz a 3.000 pesos lo pueden llegar a conseguir, entonces se van a dar cuenta cuál es más real y cuál no. Pero después las marcas, chicos, no importa la marca, ¿sí? Todos van a ser como lo mismo, ¿sí? Entonces, nosotros cuando les mostramos imágenes es para que conozcan el equipo. Hay equipos combinados que tienen la capacitiva y la resistiva, ¿sí? Tienen las dos radiofrecuencias en un solo equipo. Y esto es lo que yo les decía. Cuando yo tengo los dos electrodos, yo voy a tener la chapita que habíamos visto antes y el electrodo del cabezal, entonces este va a ser el efecto, ¿sí? En todo el coso donde yo tengo la chapita es como que voy a irradiar, ¿sí? Después tengo lo que es el que tiene los dos en uno, que va a ser este efecto, ¿sí? El que tiene el activo y el pasivo en el mismo cabezal. Bueno, diferencias entonces, tenemos estos tres tipos. Y esto, sáquenle a esto sí, chicos, sáquenle una foto o cópienlo rápidamente porque esto sí es importante. Fíjense, la inductiva es una tecnología mucho más antigua que la capacitiva y que la resistiva, ¿sí? La frecuencia, lo que les estuve nombrando, inductiva 2 MHz, capacitiva 0,5 aproximadamente, y la resistiva ya llega a los 2 MHz. El aplicador, la inductiva es de vidrio, como les dije, tienen que tener cuidado. La capacitiva tiene un aislado por el dielectro, ¿sí? Y la otra es de metal conductor. Profundidad, hasta dónde llega, ¿sí? Esto no quiere decir que, porque quiero llegar más profundo, entonces esta no me sirve, no. Me acomodo con lo que tengo y ahí veo los parámetros, ¿sí? La inductiva es más baja, ¿sí? Por eso se usa más en lo que es estética, más a nivel de la dermis trabajo. La capacitiva es media y la resistiva es mayor. Y después otra cosa que es importante que sepan acá, el incremento de temperatura, la inductiva, fíjense que va a haber un aumento de la temperatura, pero es mucho más leve, ¿sí? Eso es lo que yo les quería decir. No es que no va a haber un aumento de temperatura, sí lo va a haber, pero nada que ver con la capacitiva. Y después, el costo es mucho más bajo la inductiva, pero por ahí porque ya es más antigua, ¿sí? Como siempre, lo más nuevo es lo más caro. La resistiva va a ser la más cara. Entonces, fíjense que dice calentamiento específico, en la inductiva es medio desconocido, por ahí en la capacitiva ya tienen tejidos ricos en agua, y la resistiva tejidos pobres en agua. Entonces, si yo le aplico la capacitiva a un tendón, me va a hacer efecto, ¿sí? Pero por ahí no tanto como la resistiva. Por ahí voy a tener que hacer un poquito más de tiempo, más de sesiones. Entonces, esto es lo que yo les digo, todas van a servir. Entonces, depende de lo que ustedes tengan, van a ver si van a estar más tiempo o menos tiempo trabajando con el paciente. ¿Terminaron de copiarlo? Le sacamos una foto, profe. Ok. Bueno, vamos a seguir entonces. El único que les dejo sacar foto, porque quiero que lo tengan esto, porque es importante. Ahora, después se sientan y lo analizan, chicos, porque
No, por más que tengan el cuadrito y se lo aprendan de memoria, si les hacemos una pregunta medio engañosa, por ahí tienen que saber este cuadrito qué nos quería decir, ¿sí? Bueno, efectos biológicos. Fíjense, esto es en un pedazo de carne X, pero fíjense que hay un incremento de temperatura, se coloca acá lo que es el cabezal, ¿sí? Y fíjense cómo cambia, ¿sí? Enseguida. Entonces, como les dije antes, aumenta muy rápido la temperatura, ¿sí? Tienen que tener cuidado. Contraindicaciones y efectos adversos. Esta foto más que nada es para que vean que se forma un eritema y como les conté en los agentes físicos anteriores, explicarle al paciente que es normal, pero tiene que ser súper controlado. Contraindicaciones y efectos adversos vamos a tener marcapasos, cáncer, metástasis, ¿sí? Si bien acá, como leen, si bien en los marcapasos ustedes saben que es algo que está aislado, ¿sí? Por ahí vos decís, bueno, pero no me va a actuar tan directo o lo que sea, puede haber como una interferencia, ¿sí? Entonces, como hablábamos hoy lo del embarazo, si yo sé que corro algún riesgo, es mejor no usarlo, ¿sí? Aplico otra cosa. Cáncer, ¿sí? Hay un aumento en el metabolismo, etcétera, entonces no es lo mejor usarlo, porque va a haber un incremento en la irrigación, etcétera, y por ahí puede haber efectos adversos. Diabetes, infecciones, inmunosupresión, sí, artritis. Por ahí por la artritis puede ser o sea, puede estar bueno por el lado de que, bueno, lo aplico en un primer momento para aliviar la sintomatología y todo, etcétera, pero por ahí no es lo mejor a largo plazo aplicar radiofrecuencia, ¿sí? Y hay un montón... Sí. No, sí, ¿Qué sería inmunosupresión? ¿Alguno sabe qué significa inmunosupresión? Las enfermedades inmunosupresoras, ¿han escuchado hablar? Cuando tenés las defensas bajas. Sí, es eso. No pusimos acá todas las patologías, todas las enfermedades, pero hay gente que tiene inmunosupresión, entonces suele agarrarse determinadas enfermedades o generar en él determinadas enfermedades que no es que sean contagiosas o lo que fuese, es por su sistema inmune, ¿sí? Entonces tienen que tener cuidado con esas personas. Por eso fíjense, el cáncer, diabetes, infecciones sistémicas, son personas que tienen su sistema inmune muy bajo, entonces por ahí tener precaución con esos pacientes, ¿sí? La artritis reumatoidea, si no sé si han escuchado hablar. Bueno, Profe, sí. no me quedó claro el tema de la artritis. O sea, para usarlo regularmente no se puede, pero sí una sola vez está bien. No, o sea, lo que decimos acá es la artritis, viste que pusimos, si bien puede ser beneficioso en un primer momento para mejorar la sintomatología, es decir, como que va a relajar la zona, la musculatura, va a ayudar a que el paciente mueva mejor, es sabido que el calentamiento profundo va a incrementar esta actividad enzimática que es destructora para el cartílago, ¿sí? La colagenasa, etcétera. A nivel fisiológico pasan muchas cosas. Por eso les decimos no estudien de los power. Pero entonces lo que queremos decir acá es, bueno, yo lo aplico en un paciente con artritis. Sí, bueno, me puede hacer mejor porque el paciente en el momento se va a sentir con menos dolor porque le estoy aplicando, o sea, le estoy generando como calor en la zona, le estoy aliviando el dolor, pero en realidad no está bueno, porque yo a nivel más profundo, a nivel fisiológico, estoy generando otras cosas que para la artritis no están buenas. ¿Sí? Entonces, es preferible de última, no sé, trabajarlo con otra cosa o, no sé, decirle al paciente, qué sé yo, ponete un paño calentito en la zona como para que relaje, pero es un ratito, es otro tipo de terapia, ¿sí? Y no estoy tratando con este tipo de radiación. ¿Sí? Gracias. De nada. Y después hay otras contraindicaciones, chicos, como lo que siempre hablamos, lastimaduras, ampollas, etcétera, cosas donde no voy a aplicar radiofrecuencia porque va a haber un incremento de la temperatura en el tejido y voy a lesionarlo enseguida, ¿sí?
Efectos adversos, como les dije recién, nódulos cutáneos, fibrosis, quemaduras, sean internas o externas, ¿sí? Lesiones nerviosas. Esto es más bien algo de estética, pero fíjense cómo la paciente cae quemada, ¿sí? Parece un chiste, pero esto fue real. Entonces, tengan cuidado, porque como les dije, aumento rápido la temperatura y puedo quemar. En casos de tener clavos en... Hoy en día las operaciones se usan materiales que realmente pueden resistir este tipo de agentes, ¿sí? Entonces, preguntarle al paciente por ahí hace cuánto se operó, más que nada, por ahí si te viene un paciente que te dice me operé hace 60 años y ya sabes que por ahí le deben haber puesto un material que si le aplicamos calor no está bueno, ¿sí? Porque puede llegar a elevar la temperatura. Pero hoy en día se usan materiales que realmente no pasa nada, ¿sí? Es como lo que les explicábamos por ahí con el magneto y esas cosas. De hecho, viene en un postoperatorio y hay que tratarlo. Y también depende de la profundidad, ¿sí? Indicaciones, esto es en dermatofuncional, chicos, entonces por ahí, nada, se los nombramos para que sepan. Podemos trabajar sobre paniculopatía edemofibroso esclerótica, fibrosis postquirúrgicas, equimosis, edemas densos, inflamaciones crónicas, abscesos, cicatrices, flacidez de la piel, ¿sí? Adiposidad, alopecia, inflamaciones, pero esto es más a nivel estético. Si algún día se dedican a eso, está bueno que lo sepan, que es un agente que se usa bastante y de hecho da muchos beneficios. Pero como siempre les explicamos, por ejemplo, en la parte de la estética, muchos usan lo que es la zona del abdomen, por ahí para bajar esa pancita, lo que fuese, pero también hay que ver que es conveniente primero trabajar con radiofrecuencia y después bajar lo que es la adiposidad, o al revés, ¿sí? Entonces, cuando ustedes se metan en esa rama, también van a tener que ver qué es lo mejor usar primero, ¿sí? Pero se usa un montón en lo que es estética. Esperen que no puedo cambiar. Bueno, y en lo que es traumato, la vamos a usar para lo que son el dolor, contracturas, fibrosis musculares. Las tendinopatías se usan mucho para eso, ¿sí? Cuando hay una ruptura de algún tejido ligamentario o muscular. Hematoma, fíjense, con 72 horas de evolución, ¿sí? Lo que hablábamos antes con la crío. Depende hace cuánto esté el paciente lesionado, depende de lo que yo le voy a aplicar. O sea, el paciente se acaba de deslizar, tiene un hematoma, no le voy a aplicar radio, ¿sí? Porque voy a hacer todo lo contrario a lo que quiero hacer. Más densos, peironé. ¿Saben lo que es el peironé? Yo no. ¿Alguno? Y también les iba a preguntar acá si saben lo que es la primer patología, esto que lo tienen ahí en el Power. No, ni idea. ¿No? Bueno, primero vamos con la paniculopatía edemofibrosa esclerótica es una enfermedad que va a modificar los tejidos subcutáneos más superficiales, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Al paciente le va a causar mucho edema, ¿sí? Es una enfermedad que la padecen algunas personas. Después de acá, ¿qué más les quería explicar? Alopecia es cuando la persona pierde el cabello, ¿sí? Y creo que no hay ninguno más que les quería explicar. Bueno, en 10 minutos va a terminar la llamada, me saltó un cartel, así que espero que lleguemos. Y el peironé es cuando hay una cicatriz en el pene que es fibroso y lo que va a producir es que al momento de la erección haya una curvatura, ¿sí? Esto se trata mucho, pero bueno, no es algo que por ahí se vea tanto porque la realidad es que también depende de quién lo tenga, da mucho pudor hablar de esto, ¿sí? Pero se usa mucho para ese tipo de patologías también. Profe, Sí. ¿en contracturas de cualquier tiempo de evolución?
Sí, más que nada por ahí las que son más crónicas, digamos, o que están hace un tiempito. Por ahí si es reciente, yo por lo menos la trabajaría con otro tipo de agente, pero por ahí no es necesario hacer esto, ¿sí? Capaz que el paciente, no sé, le falta un poco nada más de movilidad, elongación y relajar un poco y listo. Sí, pero por ahí cuando ya es algo tan crónico, persistente, por ahí está bueno trabajar con esto. Técnicas de aplicación, tengan en cuenta la escala del calor, como siempre les dijimos, mantenernos entre G2 y G3, ¿sí? Ven que acá está la temperatura entre 36 y 38 grados, pero va a depender del paciente, ¿sí? Medir la temperatura, siempre con el termómetro, controlar de que funcione tanto el termómetro como el equipo. Esto es un ejemplo, pero este cambio de temperatura se ve enseguida, ¿sí? O sea, pasa de 31, 37, 38 en nada de tiempo. Entonces es algo que constantemente vamos a tener que estar controlando, ¿sí? Y después acá tenemos casos clínicos para que vean por ahí, esto es a nivel estético, ¿sí? Cómo ayuda a tensar el tejido, ¿sí? La piel, y se ven esos cambios, ¿sí? Post 10 sesiones, algunas en sesiones, en 2 sesiones se nota el cambio, otras un poquito más. Esto a nivel estético, la fibrosis. Para estos casos se usa mucho en estética. Los postoperatorios, ¿sí? Y otras alteraciones donde van a ver que hay un cambio, ¿sí? Como siempre les decimos, no es lo único que se usa, y si no lo puedo usar, tengo que encontrar la manera de poder solucionar o ayudar al paciente de otra manera, ¿sí? Bueno, nos queda nada para que se nos corte la llamada, chicos. ¿Dudas? ¿No? Profe, yo tenía una duda de crioterapia igual. A ver, decime. Que si los trastornos vasculares periféricos serían las varices o era algo distinto. Trastornos vasculares periféricos, sí, o sea, las varices es como otra cosa, ¿sí? A ver, voy a poner el power, a ver, no sé si me da el tiempo, bancame que pongo el power, así te pongo las contraindicaciones. Para que no me lo deja abrir. Bueno, no me lo deja abrir. Pero las varices son como otra cosa, ¿sí? Es un nivel, o sea, las válvulas ya están dañadas y por ahí no permiten el flujo de sangre. Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de patologías, chicos, pero depende de la zona que estén tratando, ¿sí? Como siempre les digo. No puedo abrir el otro power, o sea, se me trabó el coso. Bueno, ¿dudas sobre esto? A ver si me deja. Chicos, ¿presentaron todos el trabajo de la clase pasada? Sí. Bueno, no me acuerdo si fue en este grupo o en otro. Nos presentaron un trabajo donde nos pusieron la definición de todo lo que habíamos visto y no era la idea. No me acuerdo los nombres de los integrantes, pero sepan que los trabajos son para que ustedes apliquen y modulen el equipo dependiendo de la patología que les tocó, ¿sí? No para que nos pongan lo que vimos en clase en un PDF o en un PowerPoint. ¿Sí? Lo que queremos es que sepan razonar y decir, bueno, en tal caso modularía tal equipo de tal manera, ¿sí? Esto va con nota, o sea, todo lo que son trabajos prácticos van con nota, que son la segunda nota que van a tener además del parcial. Entonces, tengan en cuenta que tienen que participar todos, por más que la nota sea grupal, porque es un grupo, no sabemos quién hizo qué, lamentablemente, pero participen, ¿sí? Cuando estén en la clase exponiendo el jueves que viene, pasen todos a exponer, ¿sí? Porque la nota es grupal, pero si alguien por ahí no quiere pasar, o de golpe me entero que alguien ya no está haciendo nada en un grupo, no va a ser grupal la nota, ¿sí?
¿La clase que viene exponemos el trabajo o a otro de lo que La vimos? clase que viene van a exponer el trabajo y van a sumarle al trabajo los 2 agentes físicos que vimos hoy. Por ahí lo que va a pasar va a ser un poco más rápido porque queremos mostrarles bien cómo es la práctica de radiofrecuencia y que todos manipulen el equipo, porque es algo que está bueno, que aprovechen lo que está en la facu, chicos, ¿sí? Ya que no tenemos muchos equipos, ese lo vamos a aprovechar. Así que nada, vamos a hacer eso, van a exponer el trabajo de la clase pasada, sumándole estos 2 agentes, diciéndonos cómo lo modularían, y después va a haber una práctica general para que manipulen la radio. Profe, ¿Sí, una chicos? pregunta. Sí. Yo estuve buscando, porque me llamó la atención el cabezal de vidrio, eso del gas y todo eso, Sí. pero me parece que me saltó un equipo que se llama alta frecuencia. Eso nada que ver, ¿no? Porque eso es más estético, por lo que entendí. Claro, sí, ese cabezal, como les dije, se usa mucho en estética. Por ahí en traumato van a usar más la capacitiva o la resistiva. Porque fíjense que nosotros estamos tratando de lograr un calentamiento en el tejido y siempre vamos a estar fijándonos si es rico en agua, pobre en agua, entonces también nos vamos a basar en las otras 2 radiofrecuencias, pero sepan que existen las 3. ¿Sí? Claro, yo lo busqué porque me llamó la atención lo del gas y eso, nada más. Sí, la clase que viene, yo no me acuerdo realmente si está en la fácula inductiva. Sé que está la capacitiva. Si llega a estar la inductiva, ahí les vamos a explicar bien cómo funciona y todo eso. Pasa que de manera así es por ahí media complicada explicarles, es la realidad, pero vayan a la parte práctica, chicos, a las clases de práctica, porque ahí vamos a por ahí mostrarle cosas del equipo que acá, más que con una foto y por ahí charlar un poco, no se los podemos mostrar, ¿sí? ¿Se acuerdan que en Magneto, creo que ustedes les desarmamos el equipo? No me acuerdo si Rami les sacó el coso al Magneto para mostrarles adentro cómo era. O sea, lo que podemos hacer en la facu es manipular el equipo para que ustedes entiendan bien cómo está formado y cómo funciona. ¿Están teniendo muchas clases virtuales o presenciales? O sea, ¿tienen muchas prácticas en las materias que están cursando? Por mi Solo parte 2. sí, no sé el resto. Las otras son semipresenciales. Bien. Bueno, aprovechen las presenciales que son las prácticas de esta para hacer esto, manipular el equipo, preguntar cosas de cómo está formado el equipo, ¿sí? Cómo va a ir funcionando, todo eso. ¿Sí? Bueno, chicos, se va a cortar la llamada en 1 minuto. Así que nada, cualquier cosa que tengan dudas mientras están estudiando y repasando, nos escriben a la plataforma y de ahí respondemos, ¿sí? Perfecto, profe, gracias. Bueno, gracias. Nos vemos. Chao, chicos. Gracias, Nos profe. vemos. Nos vemos.